Buenos días, hermanos. Feliz día de Pentecostés a toda la congregación eh, y a la iglesia tanto local como la iglesia universal. Celebramos, ¿no es cierto?, este tiempo de la llenura del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo. Jesús lo prometió antes de irse, de que dejaría al Espíritu Santo, a ese consolador que nos llevaría, ¿no es cierto?, a, a poder entender, nos llevaría, ¿no es cierto?, para poder conocer también el corazón de Dios. Así que muchas gracias porque Jesús cumplió, porque Él siempre cumple. Eh, este, Jaime hablaba de las distracciones, ¿no es cierto? De que no nos desviemos de lo que de nuestra meta, a lo que nosotros aspiramos, a lo que nosotros debemos llegar. Gracias al Señor porque nosotros tenemos una meta, porque nosotros apuntamos a algo, tenemos una esperanza, vivimos por una esperanza. Bendito sea el Señor por eso. Mire, le he puesto título a esta predicación, dice: Dios es fiel aún en nuestra infidelidad. Así es, qué pena es saber de que aún, o sea, que cuando nosotros somos infieles, Dios continúa siendo fiel. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir. Entonces, Él siempre es fiel con nosotros. Vamos a estar hablando y quiero que abran sus Biblias allá en Génesis capítulo 12, del versículo 10 en adelante. Desde el versículo 1, ¿no es cierto?, tenemos el llamado que hace Jehová, que hace Dios a Abraham. Él es el primero, su familia, su esposa, ¿no es cierto?, en el cual Dios va a depositar y va a desear en él hacer una nación para sí misma, para el Señor. Así que este es el hombre que comienza toda aquella aventura. Pero hay algo aquí que sucede, ¿no es cierto? Había una orden de que él se fuera a Canaán, que sería el lugar que el Señor le tendría prometido a Abraham. Pero hay algo que sucede aquí y esto lo vamos a ver desde el versículo 10 en adelante. Mire, no me cabe ninguna duda que si Abraham hubiera sido fiel y obediente a la voz de Jehová, y si se hubiese quedado en Canaán, hubiéramos leído en nuestras Biblias la aventura y bendición desde esa tierra. Pero no fue así. Dice que la fe de Abraham, en el versículo 1, dice que la fe de Abraham fue probada con una hambruna. Hubo entonces hambre, dice, en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hubo entonces hambre en aquel lugar. Abraham, digámoslo de esta forma, él no se equivocó en estar preocupado por el hambre y alimentar a su familia. De eso él no se equivocó. Pero Abraham sí se equivocó en pensar en que Dios no proveería sus necesidades en el lugar donde le había pedido que viviera. Después de todo, Dios lo llamó a Abraham a Canaán y no a Egipto. ¿Ya? Es allí donde él se devuelve, a Egipto, para buscar refugio, ¿no es cierto?, por esta hambruna que venía. Recordemos que Abraham sale, ¿no es cierto?, del confort de su hogar, pero no sale empobrecido. Él lleva mucho ganado con él, pero seguramente que con esta hambruna no iba a haber alimentos, otro alimento, no iba a haber quizás agua. De eso es que se preocupa Abraham. Entonces, que él salga de Canaán nos dice de que quizás hizo bien, ¿ya? Pero no tuvo la fe,
no tuvo la confianza en Dios de permanecer en ese lugar porque era allí donde el Señor le había llamado. Como la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? A Abraham se le hizo más fácil confiar en Dios en las promesas de futuro, de un futuro lejano, que en las necesidades inmediatas. A nosotros nos pasa. Creemos, yo tengo fe, ¿no es cierto?, de que un día voy a ser rescatado por Dios, de que un día Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Eso lo creemos y tenemos esa fe, esa confianza, esa esperanza. Pero, como digo, es como una fe futura. Y en lo inmediato a veces nos falta la fe, en creer, pucha, me falta esto, me falta esta otra cosa, estoy pasando por necesidades o a lo mejor no tengo trabajo y entonces me falta esa fe inmediata para poder creer. Eso le ocurrió aquí a Abraham. No tuvo la fe para permanecer, para quedarse donde Dios le había encomendado quedarse, ahí en Canaán, ¿ya? Dice que él descendió a Egipto. Cuando somos probados de esta manera, a menudo pensamos que nuestras acciones están bien, porque no hay daño que pueda venir. Pero déjeme decirle que sí hubo daño, y lo vamos a ver. La decisión apresurada de Abraham de salir de Canaán sin la aprobación de Dios refleja lo que nos sucede a veces a nosotros cuando actuamos por nuestras propias cuentas, sin haber consultado al Señor. Tomamos decisiones apresuradas o no consultadas y hacemos lo que creemos que es mejor. Abraham pensó, yo creo que es mejor que nos vamos a Egipto. Mire, sucede que Egipto, y hasta el día de hoy, es las tierras que están fuera de ello, de Egipto, son tierras más áridas, más secas. De hecho, Canaán también lo es. Pero Egipto, por el hecho de estar el Nilo allí, ¿no es cierto?, es más verde, tiene abundante agua por el Nilo, ¿no es cierto? Entonces, el labrar, el trabajar la tierra, ¿no es cierto?, el proveerse de alimentos es mucho más fácil. Entonces, es como tener un comodín. Bueno, tengo problema, ya, vayamos a Egipto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de Egipto también nos referimos, ¿no es cierto?, como a la mundanalidad, como que allí, ¿no es cierto?, no está lo espiritual. Y obviamente que fue así para Moisés, o sea, para Abraham y su familia, ellos se alejaron de donde debían estar y fueron a la mundanalidad, fueron allí a Egipto. Y también no fue de buena forma. En esta mala decisión, entonces, a Abraham también se le suma un gran error, y es engañar, porque se ve su vida en peligro. Mire, sigamos leyendo. Sintiendo él el posible peligro en Egipto, Abraham persuade a Sarai para que mienta por él. La nombro Sarai porque aún no se le cambia su nombre por Sara, ¿ya? Todavía ella es nombrada por Sarai. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te dejarán con vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Mire, como que en ese momento se le hubiesen abierto los ojos a Abraham y él miró a su mujer y dijo: que eres bella, eres tan preciosa que
a mí me van a sacar de en medio, ¿no es cierto? Me van a matar y a ti te van a querer llevar o tomar como esposa o quizás hasta te lleven a donde Faraón. Y mire, esto es sorprendente porque aquí se cree que Sarai tiene como 55 a 60 años y a esa edad era atractiva a los ojos de los egipcios. Esto muestra que Sarai no solo era una mujer de belleza particular, porque si de belleza se trata, ¿no es cierto? Las mujeres egipcias tenían el monopolio de la belleza. Sí, pues. En ese tiempo ya las mujeres egipcias, eh, como lo reconocemos y lo podemos ver, ¿no es cierto? Ya usaban maquillaje, pinturas, ¿no es cierto? Se cuidaban mucho. Así que, pero tenemos entonces de que Sarai era una mujer hermosa. Esto se podía también deber a que la larga vida de Abraham y Sarai se explica su belleza debido a que Abraham vivió hasta tener 175 años y Sarai 127. Estaba en su edad madura. O sea, tal vez vista hoy, ¿no es cierto? Sara a lo mejor tendría unos 35 o 40 años, donde seguimos siendo hermosos. Amén, algunos van a decir por ahí, ¿no es cierto? Es una edad madura, ¿no es cierto? Donde también el hombre está en un equilibrio y perdura la belleza de la juventud. Entonces, aquí está ese primer error de Abraham. Bueno, teníamos de que no confió en el Señor, ¿no es cierto? Se vino de Canaán, ese sería su primer error. Y luego está un segundo error de querer engañar y mintiendo. Di que eres mi hermana. Esto era en realidad verdad, porque eran hermanos por parte de padre. Pero eso aparece en Génesis 20:12. Pero la intención de Abraham era claramente engañar y confió que sus mentiras lo protegerían en lugar de confiar en el Señor. Nosotros debemos hablar siempre con la verdad, siendo siempre honesto en todo, dando ejemplo a nuestra familia y en todos los demás. Eh, sus hijos lo ven a usted siendo honesto, comportándose siempre con rectitud, transparente, sin nada que ocultar. De esa forma, ellos también lo serán. Recuerde que nosotros somos referentes para nuestros hijos. Así que de la forma como usted sea, la forma como usted se muestre, es que sus hijos también serán en el futuro. Si usted quiere hacer algo malo, puede encontrar buenas razones para hacerlo. Y puedes imaginarte que el diablo también te las dará. Así es, él te dará buenas razones para hacer lo malo. Abraham ya tiene una promesa de parte de Dios, la cual pudo haber ocupado para darse ánimo y fe de que nada le podía suceder hasta por lo menos tener descendencia. Sí, pues, recuerde, Dios lo llamó para hacer un pueblo de él. Por lo tanto, si él tenía esta fe futura, él podría haber dicho, bueno, tengo que tener descendencia, por lo tanto, antes que esto no me puede suceder nada. Pero no, aún así no confió. Esto, esto lo pudo haber olvidado. ¿O es que todavía no le cree a Dios? Puede que haya sucedido también. Nosotros hoy con la palabra tenemos muchas promesas y decretos de parte de Dios, por las cuales conducir nuestra vida. Y hay muchos de ellos que lo vemos cumplir día a día. Entonces, sabiendo y teniendo conocimiento de la Escritura, no tenemos justificación alguna para no vivir una vida justa y que honre a nuestro Señor.
porque Él tiene sus ojos sobre nosotros en todo momento. Si queremos obviar esta verdad, nos engañamos a nosotros mismos. Pero para Abraham no fue tan fácil. Recuerde que él no tiene ningún referente. Él no tiene las escrituras, la lectura sagrada. Él está recién conociendo al Señor. Ya no tiene con quién conversar la fe como nosotros lo tenemos. No hay un precedente de fe en el que él pueda ver o afirmarse. Él está haciendo la huella que se formará en camino por el cual usted y yo transitamos. Gloria, gloria a Dios por todos los fieles que han formado parte de este camino. Si Dios, mire, si Dios no viene antes de nuestra partida, ojalá se diga de nosotros que vivimos consecuentemente el Evangelio. Hoy se lee de Abraham que él fue el padre de la fe. Y mire, mire sus comienzos. Sara entonces es llevada a la casa de Faraón. Esto aconteció. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Eh, qué, qué dificultad de repente de casarse con la más preciosa del barrio, ¿ya? Pero no, en este caso la dificultad no fue esa, la dificultad fue la mentira, el engaño, el querer, ¿no es cierto?, hacer algo que obviamente Dios no iba a estar de acuerdo. No, Dios nunca nos va a avalar, Dios no va a estar allí, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos experimentado y a lo mejor, como sucedió aquí, mire, lo vamos a ver, como sucedió aquí. Eh, Mire, acá hay dos cosas. Dios le dijo a Abraham que dejara Canaán. Dios no le dijo a Abraham que dejara Canaán. Dios no lo llevó hasta allí para luego sacarlo por lo que posiblemente podía suceder. Seguramente Dios le hubiera dado lo que necesitaba en el tiempo de sequía y hambruna. Él salió sin consultar a Dios. Vuelvo a repetir eso. En el momento en que nosotros decidimos buscar y hacer de nuestra vida lo que queremos sin tomar en cuenta a Dios, siempre nos veremos en dificultades que nos harán y provocarán malas decisiones y malas acciones. Y esas malas acciones, ¿no es cierto?, traen consigo consecuencias. Dice en este relato que Faraón, mire, le regaló ovejas, vacas, burros, burras, camellos, sirvientes y sirvientas. Posiblemente dentro de las sirvientas se encuentre Agar, que se convertirá en la criada preferida de Sarai. Recordemos esto. Sarai se apresura a resolver o a ayudar a Dios a cumplir la promesa. Dicho sea de paso, una mala decisión. La descendencia que daría a Abraham, haciendo que tuviera un hijo con la esclava Agar, esto también produjo conflictos y consecuencias para Sara y para Agar. Dios en su misericordia favorece y bendice a Agar y a su hijo Ismael. Solo, ¿sabe qué? Solo por el simple hecho de ser parte de la descendencia de Abraham. Así es, Dios le había prometido descendencia. Ahora, de una forma equivocada, Sara, ¿no es cierto?, se apresura y entrega a Agar, la criada, ¿no es cierto?, porque en ese tiempo, ¿sabe que sí se podía hacer? Había una ley que avalaba eso. Cuando los amos, ¿no es cierto?, no tenían descendencia, había esa ley y que avalaba aquello. Por lo tanto, Sara se apresura, ¿no es cierto?, a querer ayudar a Dios para que pronto venga la descendencia. Dios también le prometió una descendencia abundante a Agar. Ese pecado de falta de fe y sexual que provocó Sara
¿sí? Porque Dios nunca estará de acuerdo con la infidelidad. ¿Amén? Sí, Él nunca estará de acuerdo con la infidelidad y relaciones fuera del matrimonio. Esto trajo consigo hasta los días de hoy que el pueblo árabe, que viene de Ismael, el hijo de Agar, reconociera a Mahoma, ¿no es cierto?, por allá por el año 600 después de Cristo, como un gran profeta, el profeta del Islam, que para los musulmanes viene a ser la religión de Dios. Y a Jesús lo tienen como un profeta más. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted de que nuestras acciones, nuestros pecados, claro, a lo mejor nosotros lo vemos y decimos, no, no, sí, bueno, es algo, es una mentirilla, ¿no es cierto? Es algo que voy a hacer, pero me voy a salvar. Bueno, todo tiene consecuencias y acciones, ¿no es cierto? Esta mujer, nuevamente volvemos al relato, esta mujer, Sarai, fue llevada, ¿no es cierto?, a la casa de Faraón. Al entender el lugar que Abraham y Sarai tienen en el plan redentor de Dios, nos damos cuenta lo serio que es esto. Dios no quería que el vientre de Sarai fuera contaminado por un rey gentil, porque eso al fin y al cabo iba a suceder. El faraón la iba a tomar como mujer, ¿no es cierto? Y iba a tener descendencia también con Sarai. Mas Jehová, dicen los versículos, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, Abraham, ¿no es cierto?, se tuvo que ir del lugar. Se dan cuenta de que todo lo que hizo Abraham fue un error. Haber salido de Canaán fue un error. Quizás no sé cuánto tiempo estuvo allí. No pudo haber sido tanto. Se tuvo que devolver. Tuvo que devolverse. Ahora, eh, como Dios había hecho este pacto con Abraham, era un pacto unilateral. Para Abraham a lo mejor no veía tanto consecuencia o a lo mejor pensó, bueno, Dios me librará. Mire, muchas veces nosotros razonamos de esta forma también y nos excusamos en la gracia de Dios. Nos excusamos en la gracia de Dios. Y como también Jesús, ¿no es cierto?, fue en un acto unilateral, nosotros no tenemos nada que ver con esto, con el sacrificio del Señor, lo que Jesús hizo, ¿no es cierto?, por cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros también tomamos la salvación de balde, tomamos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros no tan en serio. ¿No es cierto? Y nos afirmamos en su gracia y bueno, y se peca y hacemos esto y lo otro en consecuencia de que el pecado, tarde o temprano, traerá para nosotros grandes o terribles consecuencias. ¿Ya? Entonces Dios no permitió que esto sucediera. No es que Dios haya avalado, en este caso, la mentira o el engaño de este matrimonio. No, sino lo que Dios procuró fue, ¿no es cierto?, de que Sara no tuviese hijo con un rey pagano. Entonces, por eso lo salvó. Nada más que por eso. Luego del versículo 16 en adelante dice que Abraham dejó Egipto, ¿no es cierto?, después de haber sido reprendido por este rey egipcio. Dios se ocupó del problema y de la situación de Abraham con Sarai. Dice que hizo bien a Abraham por causa de ella, ¿no es cierto? Dios hizo bien a Abraham por causa de ella, porque Dios no iba a permitir de que Sara pasara por todo eso.
Dios bendijo a Abraham aun cuando él no hizo lo que debía. Dios continuó protegiendo a Abraham aun cuando actuó como un mentiroso. Dios no se retractó de la promesa que le había hecho a Abraham, porque la promesa dependía de Dios y no de Abraham. Así es, la promesa dependía de él, pues mi hermano, no de Abraham. Por lo tanto, Abraham no tenía tanta sujeción hacia Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Como a nosotros no nos ha costado nada, como nosotros no tuvimos que morir, no tuvimos que dar nuestra vida por el pecado, ¿no es cierto?, que nos consumía, sino que fue Cristo, fue nuestro Señor, nuestro Redentor. Él fue. Entonces, por eso es que a veces esta salvación se toma con tanta liviandad. ¿Qué has hecho conmigo?, dijo este rey egipcio. Tristemente, un rey pagano regaña a Abraham. El rey le muestra a Abraham que si hubiese confiado en Dios y dicho toda la verdad, todo hubiese estado bien. Hermanos, siempre nosotros debemos ser honestos, mostrarnos con transparencia, con honestidad, aunque cueste algo, aunque de repente hasta nos cueste la salida de algún lugar. Ya, no sé, hicimos algo y nos mandamos una embarrada, ¿no es cierto? Pero aún así debemos ser honestos y decir lo que pasó. Dios estaba obrando para hacer que Abraham creciera en un hombre de gran fe. Y esto requiere que haya circunstancias en las cuales Abraham tiene que confiar en Dios. Así es a nosotros igual, hermano. Las pruebas, ¿no es cierto? Las cosas que nos suceden diariamente van a ser y tienen que hacer un refuerzo para nuestra fe. ¿Sabe? Lo peor es cuando sientes que al final todo salió bien por la misericordia de Dios y aún sacaste provecho de la situación. Qué malo sería eso, hermano. Pero uno se da cuenta que Dios tuvo que interceder en forma fuerte para salvar a Abraham. Entonces, después, ¿sabes lo que ocurre? 25 o 30 años después, Abraham iba a caer en el mismo error. Y lo leemos allá en Génesis 20, 3 al 7. Él también vuelve a decir lo mismo, es mi hermana, ¿ya? Esta misma mentira la repite 30 años más tarde ante Abimelech. Él muestra que es bastante fácil deslizarnos, regresando a hábitos pecaminosos. Abraham tropieza en algo en que había tropezado antes. En vez de confiar en Dios, mantendría a su familia juntos. Él hizo su propio plan para hacerlo, pero nuevamente su plan fracasaría, porque no hay sustento en la mentira, porque no podemos hacer algo sobre un engaño, sobre una mentira, no nos podemos sustentar sobre eso. Lo peor es que la edad no nos hace santos automáticamente, a menos de que estemos sometidos al Espíritu de Dios, obedeciéndolo, procurando la santidad. Se repetirán los mismos patrones de pecado en nuestra vejez que tuvimos en nuestra juventud. Así es, hermano. Si estamos acostumbrados a pecar, si estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a saber de que, bueno, Dios hará, Dios nos sacará de este conflicto. Y muchas veces Dios lo hace por amor a su nombre, por amor a su promesa. Pero ¿sabe qué? Esas mentiras o esos pecados a la cual se está acostumbrando, a lo cual se está acostumbrado, en la vejez van a seguir de la misma forma, porque la vejez no es garantía de sabiduría, porque la vejez no es garantía de santidad, si no estamos realmente unidos al Espíritu de Dios y obedientes al Espíritu de Dios. Pienso en el amor de Jesucristo, que intercede día a día por nosotros mientras mientras hacía esta predicación, yo pensaba en este himno. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos y siglos tú siempre el mismo serás. Dice el coro, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí.
Nada me falta, pues todo lo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes gozo. Tierno, me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo por los siglos. Siempre mi Padre serás. Hermano, es así, pero no podemos apoyarnos solamente en esta obra del Señor Jesús que le ha costado su vida, que le ha costado este sacrificio enorme, ¿no es cierto? Que a nosotros no nos ha costado. Y muchas veces porque no nos cuestan las cosas es que no las tomamos bien en serio. Termino este mensaje leyendo Filipenses 4, 6 y 7. Por nada que estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando emprendas algo, algún desafío, cuando debes tomar decisiones personales o familiares, consúltalas al Señor. Te aseguro que obrarás en paz. Tendrás una paz, ¿no es cierto? Porque estarás obrando en fe, porque Él te guardará. Él te dará tranquilidad en tu corazón y en tu mente y sabrás que estás obrando en su voluntad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios eterno. Bendito, bendito eres, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por toda la obra que tú haces en nuestras vidas cada día, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, porque tú eres fiel. Señor, pero no nos podemos aprovechar de tu fidelidad, Señor. Nosotros debemos de crecer, nuestra voluntad debe ser sometida, Señor, a la voluntad de Cristo. Nuestro espíritu debe ser sometido a tu Espíritu Santo, Señor. Todo nuestro ser, toda nuestra vida debe ser sometida a ti, Señor. Oh Espíritu Santo, entrónate en nuestro corazón. Espíritu Santo, sé guardando nuestra comunión en todo tiempo, en todo momento. Señor Jesús, ayúdanos a tener comunión cada día contigo, a no desmayar, a creer, a tener fe en que aunque vengan días oscuros, aunque vengan, Señor, días de desolación, Señor, aprender a confiar en ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor. Tú nos has mandado a continuar, tú nos has mandado a seguir, Señor, a perseverar, Señor. Dios, en esa dirección es que debemos de seguir, procurar, Señor, continuar, Señor, Padre, y no devolvernos, Señor, porque tú nos quieres firmes adelante, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Amén, amén, amén.